podemos hacer o agregar algo que esté fuera de los preceptos que Dios estableció a través de su Hijo amado Jesucristo. Muchos a veces estamos confundidos y queremos agregar cosas que se salen de los preceptos de Dios. Quizás muchos de nosotros, Dios nos ha llamado durante mucho tiempo. Quizás muchos llegamos a tiempo, muchos llegamos demasiado tarde y muchos hoy día decimos, ¿por qué no acepté antes? ¿Por qué no pasó antes? Pero nosotros fuimos quienes hemos limitado el tiempo de Dios a actuar en nuestra vida. La oportunidad que Dios nos ha dado siempre ha estado ahí. Y depende de cada uno de nosotros. ¿Qué hacemos con ella? Dios ha puesto límites y es necesario que aceptemos su soberana voluntad. Quizás Dios a muchos de nosotros nos ha llamado con propósitos diferentes. Y por eso Él establece en su palabra que todos no podemos ser lo mismo. Él mismo en la epístola del apóstol Pablo a los Corintios desarrolla y comienza a decir a partir del capítulo 12 que si todos fuéramos cabeza, ¿dónde estaría el resto del cuerpo? O si todos fuéramos manos, ¿dónde estarían los pies? Por eso todos funcionamos o hacemos una función diferente. ¿Verdad? Eso es como cuando nosotros laboramos en una empresa y la empresa está dividida en departamentos de compra, de ventas, de producción, o ya sea la actividad que se realice de servicio al cliente, de atención al público, todo tiene una estructura. Y la iglesia del Señor no puede ser la excepción. Pero resulta que cuando Dios nos hace el llamado a nosotros, muchos de nosotros no aceptamos lo que Dios nos da. Amén. Y yo quiero que usted vaya conmigo. Y aquí vamos a empezar a desarrollar el mensaje. Al segundo libro de Reyes, en el capítulo 20. Segundo libro de Reyes, capítulo 20. Vaya conmigo. Amén. Y dice la palabra de Dios: en aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así, ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo: te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. ¿Quién era el rey Ezequías? ¿Verdad? En el capítulo 18 encontramos del mismo libro de Reyes. Si usted quiere, yo se lo voy a parafrasear, pero usted regrésese al capítulo 18. Dice la Biblia que el rey Ezequías fue un rey recto, correcto delante de Dios, y dice aún algo muy importante, que antes que él ni después de él hubo otro que hiciera lo recto delante de Dios como él. Es decir, fue el rey más correcto que tuvo el reino de Judá en esos tiempos. No hubo otro rey como Ezequías que se esforzase por hacer la voluntad de Dios, por agradar a Dios. El rey Ezequías fue tan grande su reino que Dios siempre
de su parte. Pero como todos nosotros, ¿verdad?, Dios nos llamó con un propósito. Y yo siempre he dicho algo: es para nosotros muy importante conocer, saber, entender qué quiere hacer Dios con nosotros. Y yo por eso siempre le he dicho a los hermanos que mi preocupación cuando yo llegué al Evangelio, cuando Cristo me llamó y yo acepté el llamado, mi primera preocupación fue saber qué iba a hacer yo en la iglesia. Yo entendí algo en el Evangelio, y es que Dios no nos llamó para estar sentados en una silla todo el tiempo. Dios no nos llamó para nosotros solo ir a la iglesia o al lugar de congregación, al templo, y volver a nuestras casas igual o peor que como llegamos. Dios nos llamó para un propósito. Y mi primera pregunta que yo me hacía, y yo le hacía a Dios: quiero saber qué voy a hacer yo en la iglesia. Quiero saber para qué me has escogido. Y como Dios es tan bueno con nosotros, nos comienza a hablar y a decir: yo te llamé para eso. Y yo quiero ver la mano levantada de los que cuando Dios le dijo para qué lo llamó, enseguida lo aceptaron. ¿Quién? Yo creo que nadie lo ha hecho. Muchos lo dudamos y decíamos, yo hablo por mí, yo decía: Dios, yo no sirvo para eso. ¿Cómo que a mí? Hay quizás personas mejores que yo. Yo soy quizás demasiado tímido. Yo he conocido en mis 17 años que tengo en el Evangelio personas tímidas, pero hasta el día de hoy no he conocido ninguna como yo. Le digo en realidad que no sé cómo estoy aquí. No sé cómo estoy aquí. Porque lo que era yo antes, yo creo que ni siquiera de ahí alcanzaría a pasar allá. Ese era mi problema. Hasta el día de hoy no he conocido a alguien que fuera tímido como yo. A la edad de mis 16 años, los amigos que tenía los contaba en mi mano y me sobraban dedos. Y los tenía porque ellos se hicieron amigos míos, no porque yo me gané uno. Siempre vivía como aislado. Y Dios comenzó a hablarme, y cuando Dios me dice para qué me había escogido, entonces no acepté lo que Dios me dijo. Y así estamos mucho. Y perdemos el tiempo. Porque usted y yo tenemos que entender algo: que Dios en su soberana voluntad nos escogió con el propósito que Él quiso. Y Él dice en su palabra que el Espíritu Santo reparte los dones conforme Él quiere. Es decir, que yo no le puedo imponer a Dios lo que yo quiero ser. Y ese es el problema que tenemos mucho. Es que yo no quiero eso. ¿Por qué yo no soy esto? ¿Y por qué mejor yo no soy lo otro? Porque eso es lo que me gusta. Es que ese es el problema. Dios no nos escogió para hacer lo que a nosotros nos gusta, sino lo que Él quiere. Y muchos peleamos con Dios y nos termina peor. El rey Ezequiel, el gran rey, el rey del gran esplendor, por su causa, por su reclamo, por su oración, por lo que quiso hacer, y le comenzó a decir a Dios: Dios, recuerda que yo he sido recto, yo he sido justo, yo delante de ti, Señor, nunca te he fallado, nunca te he sido infiel. No aceptó lo que Dios le había dicho. Y muchos de nosotros hacemos lo mismo. Quizás cuando a nosotros nos llega una enfermedad, la mayoría lo primero que decimos: ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Tú sabes lo que significa decir ¿por qué a mí? Está diciendo: ¿por qué mejor no se enferma otro?
¿Estará bien desear la enfermedad a otro? ¿Por qué a ti? Porque tú puedes soportarla, porque tú puedes llevarla. Dice la Biblia que el apóstol Pablo, en su proceso, muchas veces le dijo a Dios: Señor, si quieres, quita esto de mí. Dios le dijo: no, así te vas a quedar. Recuerda que mi poder se perfecciona en la debilidad. Muchos no aceptamos, muchos queremos lo que no podemos llevar. Hay cristianos que cuando le hablan de ser pastores, es lo primero, o apóstoles, porque es que no han entendido el concepto. La sociedad nos ha envuelto en algo errado. El evangelio, mira, lo que es un apóstol es lo que muchos tienen como algo simple, un misionero, porque el misionero lo han vuelto simple. Eso en realidad es lo que es un apóstol: el que va, el que lleva, el que va donde nadie quiere ir. Pero un apóstol no es aquel que se sienta en los mejores lugares, se hospeda en los mejores hoteles. No, eso es lo que es un sinvergüenza. El apóstol es aquel que está dispuesto a ir. No le importa que lo acusen, que lo señalen. Dígame, ¿cuál de los apóstoles de Jesucristo estuvo bien? Ninguno. Todos fueron perseguidos, asesinados, encarcelados, crucificados. ¿Quién? Cuando los apóstoles entiendan esto, los que se hacen llamar apóstoles, yo le digo que ninguno deseará ser apóstol. Y muchos: ay, que yo quiero ser pastor, porque no saben lo que eso significa. En realidad, el que tiene llamado de pastor no quiere serlo. No quiere serlo. Y si quiere, pregúnteselo a cualquiera que esté pastoreando una iglesia, si él quiso ser pastor, si aceptó de buenas a primeras, cuando Dios le dio la responsabilidad. Porque he entendido en verdad que el pastorado es algo sufrido, trabajado, que no importa, aunque se levanta, aunque la misma iglesia hable mal del pastor, el pastor lo sigue amando, lo sigue perdonando, porque tiene que hacer la voluntad de Dios. Y el rey Ezequías, llegó el profeta Isaías, el gran profeta Isaías, y de parte de Dios le dijo: